Bueno, entonces vamos a iniciar la clase teórica número 5. Esta ya es la séptima sesión porque han habido sesiones de ejercicios también, pero yo llevo la numeración de las clases más bien teóricas. Y lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con introducirnos un poco más en los controladores. Vamos a ir cada vez más haciéndole un zoom al lazo de control de un sistema de control de lazo cerrado, que fue lo que vimos en la última clase. Entonces, lo primero con lo que voy a partir es con la teoría. En realidad no es tanto teoría, son como preliminares sobre errores, y después vamos a ver cómo se diseñan los controladores y cómo se hace uso de la herramienta RLTool de MATLAB, que es la herramienta con la que vamos a trabajar principalmente durante este curso. Esos son los contenidos básicamente, y hacia el final de la clase voy a introducir muy brevemente qué es un controlador tipo PID, o proporcional integral derivativo. Entonces, partiendo con teoría de errores, lo primero que nosotros debiéramos tener presente es este esquema. Este esquema es un diagrama de control a lazo cerrado, que fue lo último que me tocó presentarles hace 2 semanas. Entonces, ahí la consulta es, ¿tienen relativamente claro cómo opera un sistema de control a lazo cerrado? Es como lo que salió, usted mandó a hacer el resumen de los videos, ahí la señorita hablaba del tema del control del lazo cerrado. Exacto, esos videos son súper buenos porque lo explica de manera didáctica y es fácil de entender. Pero un sistema de control a lazo cerrado está compuesto por los elementos que ustedes ven acá: un controlador, una planta, un sensor, y la gracia de este esquema radica en que yo mido la señal que quiero controlar y la comparo con una referencia. Entonces déjenme habilitar el lápiz. Entonces aquí está la clave de eso. Yo lo que estoy haciendo es decir, el error va a ser igual a la señal de referencia menos la señal medida. ¿Y qué es lo que yo quisiera que le pasara a ese error cuando el tiempo tiende a infinito? Imagínense que yo estoy controlando un motor eléctrico y que mi referencia mi I es una referencia de corriente. Entonces yo estoy diciendo I va a ser igual a 100 amperes. ¿Qué quiero yo que le pase a la variable I que yo estoy midiendo cuando t tiende a infinito? ¿Cuánto debiera ser I? Lo más cercano a 100. Cero. Exacto. Ojalá igual a 100, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría con el error si el I es igual a 100? Sería 0. Saldría Exacto. 0. Entonces, la clave de razonamiento que hay detrás de esto es que yo quiero que el error se haga 0 cuando el tiempo tiende a infinito, porque eso va a significar que mi controlador, de alguna manera, no sabemos cómo todavía, se la arregla para recibir una referencia, saber que son 100, y de alguna manera excitar a la planta para que ella produzca 100 amperes. Entonces, el controlador le va a dar acá una referencia a la planta, y la planta aquí va a producir 100. Entonces, yo la voy a medir con un sensor, y aquí voy a saber que tengo 100 amperes. Y esos 100 amperes los voy a comparar con los 100 de referencia, y el error va a ser 0. Esa es la lógica de funcionamiento que hay detrás de un sistema de control a lazo cerrado. Ahora, pregunta, José, ¿una planta qué es? La planta es a ver, en el video el actuador era el acelerador y la planta era... no sabría qué responderle, profesor. Ismael, ¿qué es una planta? No se preocupe, José, si la idea de las clases es que, una, no se queden dormidos y yo hable solo, pero dos, que si no saben algo lo refuercen. Así que no hay problema en que no sepan. La Ismael, planta, dígame un sinónimo de planta. ¿Qué sinónimo hasta ahora usted se acuerda que hemos utilizado? yo entiendo planta el objetivo, digamos, lo que se quiere controlar, en este caso.
No es tan así, porque lo que usted quiere controlar es una variable, que es la corriente. A ver, Ignacio, que llegó ahora hace poquito. Dígame un sinónimo de planta. Ahí conectó el audio, Ignacio, ¿no? Ya, Ignacio, me dé una respuesta, así que trate de iniciar su audio y después me contesta. ¿Sería el sistema a controlar? Por ahí va un poquito mejor, pero la palabra sistema se acerca un poco más. Una planta es sinónimo de función de transferencia. ¿Qué era una función de transferencia? Es una ecuación que representa un circuito de una forma pacota. No está mal, pero no es completa la respuesta. Una función de transferencia es un cociente expresado en Laplace que permite relacionar una entrada y una salida. Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo tengo un G2 ds, que es una ecuación en Laplace. Pero esa ecuación está escrita de manera tal que está escrita como salida partido por entrada igual a, por ejemplo, 1 partido por Ls más R. Entonces, cuando Ismael me dijo que la planta era lo que yo quiero controlar, no, la planta no es lo que yo quiero controlar. Lo que yo quiero controlar es corriente, y corriente es salida de la planta. La planta es 1 partido Ls más R. Y si uno lo quisiera ver de una manera como didáctica, la planta vendría a representar las características del circuito eléctrico. Entonces, ¿cómo yo sé cómo obtengo la planta? Bueno, tengo que plantear la ecuación del circuito en el tiempo, transformarla a Laplace y después escribirla salida partido entrada. Y eso es lo que va acá, en G2. ¿Claro o no? Sí, profe. Espérame que ahí me está mandando un chat. Ya, va a cambiar el micrófono. Cuando cambie el micrófono, me avisa no a Ignacio. Entonces, sintetizando. Este es un sistema de control a lazo cerrado, yo quiero que el error sea 0. Es cuando el tiempo tiende a infinito. O, en realidad, para variables eléctricas es asegurar que el error sea 0 siempre. ¿Cómo hago eso? Bueno, vamos a analizar un poquito la teoría del error. Como les mostré acá, el error está compuesto de la resta entre la referencia menos la señal medida. Y cuando yo quiero estudiar el error, en vez de decir que el tiempo se va a infinito, lo que yo hago habitualmente es que digo que el circuito está en régimen permanente, o estado permanente, régimen permanente y régimen estacionario son sinónimos. Pero que el circuito está en estado estacionario. Y para que yo poder diseñar mi controlador, lo que vamos a estudiar es, primero, cómo yo hago que el controlador me asegure que el error sea 0. Que esto es 0, error en estado estacionario. Un 0 y 3E. ¿Qué es lo que yo quiero que pase aquí? Si yo controlo 100 amperes, quiero que la corriente sea 100. Por lo tanto, el error es 0. Entonces, yo en estado estacionario lo que quiero es que no haya un error. Y en estado transiente o como respuesta dinámica, vamos a definir qué es lo que quiero. Pero la respuesta dinámica queda definida por la función de segundo orden, que es lo que estudiamos al final de la última clase. Entonces, por ejemplo, si yo graficara la corriente, y aquí tengo 100, y aquí tengo 100, 200. Siendo la señal roja la corriente de referencia, ¿cómo debiera ser la respuesta una señal azul que sea I?
Usted dice, profe, que tienen que ser como una curva, dice usted, o solamente... Exacto, como una curva. Si yo tengo esto en Plex, aquí y aquí pongo un osciloscopio. Perdonen por lo feo de mis dibujos, pero le vamos a echar la culpa a que la pantalla, el lápiz táctil es malo. Y yo grafico acá, en esa scope, la corriente, perdón, me pasé, la corriente roja o la variable roja de referencia y la variable azul. ¿Cómo debiera yo dibujar la variable azul? ¿Cómo se vería si el controlador funciona bien? Una parábola. Debería seguir la misma tendencia de la línea roja para que sea cero. En 100. Ahora, Sí. si hay un sobrepaso, podría pasar por 100 y estabilizarse en 200. Súper buena respuesta, Ismael. Eso es lo que uno busca cuando diseña un sistema de control. Entonces, vamos a definir dos sectores de operación. Entonces, voy a aquí ponerlo en verde. Entonces, habitualmente, cuando el circuito está sujeto a algún cambio en su referencia, sea de referencia o sea las condiciones de operación, eso es habitualmente estado dinámico. Y ese estado dinámico va a depender del circuito, pero estamos hablando de constantes de tiempo eléctricas, debiera ser, qué sé yo, 100 milisegundos, 200 milisegundos. Eso es una transiente eléctrica. El resto del tiempo estamos hablando de estado estacionario. ¿Queda claro? Ok. Ya. Entonces, en estado estacionario, lo que yo quiero es que el error sea cero. Entonces, si yo tengo que dibujar mi respuesta en estado estacionario, debiera estar encima. Ser igual a la señal roja. Y lo que yo voy a hacer, y lo que vamos a aprender hoy día, es cómo yo aseguro la respuesta dinámica. Y la respuesta dinámica de un controlador nunca va a ser igual a la señal de referencia, pero debiera ser una cosa así. Con poquito overshot y que responda más o menos rápido en términos eléctricos. Entonces, nosotros sabemos que queremos cero error en estado estacionario. Y lo que no tenemos tan claro ahora es cómo yo defino la respuesta dinámica, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Entonces, lo primero que yo debiera hacer es asegurar cero error en estado estacionario. Y para asegurar cero error en estado estacionario, lo que yo tengo que hacer es analizar cómo va a ser el error. Entonces, pasamos a la diapositiva siguiente. Para el esquema de control que tenemos en la diapositiva, si yo quisiera reducir esto como diagrama de bloques, tendría que usar la regla de la retroalimentación negativa. Y la regla de la retroalimentación negativa dice que la función de transferencia equivalente, reduciendo todo, o sea, teniendo i asterisco acá y teniendo i, esto se obtiene como lo de arriba partido por 1 más lo de arriba por lo de abajo. Entonces, convengamos que G es igual a G1 por G2, por términos de que la ecuación nos quede más compacta. Entonces, esta función de transferencia que yo denoté por el signo de interrogación es igual a esto. Lo noté con sonido de no entender. Claro, profesor. No me... Lo que yo estoy haciendo es reducir el diagrama de bloques del sistema de control. De esto que está acá a eso que está ahí. Yeah. ¿Cómo yo reduzco un diagrama de bloques? Bueno, aplico las propiedades de los diagramas de bloques. Estoy diciendo que G es igual a G1 por G2. Y después reduzco, porque aquí yo tengo una multiplicación.
Y aquí tengo una retroalimentación positiva. Entonces, la retroalimentación positiva siempre es, tiene la forma lo de arriba partido por lo de arriba, 1 más lo de arriba por lo de abajo. Siendo lo de arriba G y lo de abajo H. Ya. Ah, ya. Entonces, ¿de qué me sirve esto? En que yo tengo un esquema mucho más sencillo, que sería, lo voy a escribir completo. De aquí sale I, y esto es G partido por 1 más G por H. Tengo un solo bloque nomás. No sé por qué no puedo borrar. Ahí sí. Y aquí tengo I asterisco. Y esto es reducción de diagrama de bloques, por lo que tienen en el proyecto 1 varios ejercicios de eso para que finalmente es álgebra nomás. Ahora sí. Y de esa manera, lo que yo tengo es que puedo analizar la función de transferencia equivalente de todo el sistema de control de lazo cerrado. Ahora, yo tengo aquí la ecuación de la salida partido por la entrada igual a la ecuación que está a la derecha. Yo además sé que el error es igual a I asterisco menos I. Si yo considero estas dos cosas, puedo despejar el error. Entonces, eso no es nada más que álgebra, y lo voy a dejar propuesto. A quien lo resuelva y que me lo mande primero, pueden resolverlo en papel, sacan una foto, me mandan la foto por correo, que sea legible el proceso, sí. Tiene 2 décimas más en el proyecto 1. Entonces, para no estar haciendo la matemática acá, que no tiene nada del otro mundo, sino que reemplazar nomás, me van a tener que creer que da esto, puede ser el resultado. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí podría establecer una función de transferencia que tiene el error partido por la señal de referencia es igual a 1 por 1 más G por H. Y lo que hice fue pasar la señal de referencia I asterisco al otro lado, nomás dividiendo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, es importante por lo siguiente. Partimos esta explicación diciendo que lo que yo quiero es que el error sea 0 en estado estacionario. Entonces, ¿cuál es la manera de que esto sea 0? Que este de acá tienda a infinito, sea muy, muy grande. Entonces, para yo saber o analizar que el error sea 0 cuando el tiempo tiende a infinito, puedo usar el teorema del valor final. Y el teorema del valor final establece que el límite de una función cuando tiende a infinito es igual al límite de la transformada de Laplace de la función por s cuando s tiende a 0. Entonces, básicamente lo que me están diciendo acá es que si yo al error le pongo límite en el tiempo, es lo mismo que multiplicar el límite del error por s cuando s tiende a 0. ¿Me siguen o no? Un poco, profesor, que me perdí un poco. Finalmente lo que yo estoy haciendo es, con matemática, analizar qué le va a pasar al error cuando el tiempo tiende a infinito. Ya. Y lo que estoy mirando es la ecuación del error, que la ecuación del error es la que tenemos acá. Entonces, si yo uso el teorema del valor final que tienen que haber estudiado en matemática el semestre pasado, yo sé que el límite de una función cuando t tiende a infinito es igual al límite de la función en Laplace cuando s tiende a 0 de la función en Laplace por s. Entonces lo que hago acá es multiplicar por s solamente. Y cuando multiplico por s, podría saber qué le va a pasar al error en el infinito.
Y aquí hay dos opciones. Que el numerador sea 0, para que todo se vaya a 0, o que el denominador sea muy, muy grande, para que cualquier número partido por infinito dé 0. ¿Se entiende el procedimiento, no? Sí, sí. Ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo, a través del teorema del valor final, puedo saber qué le va a pasar al error cuando el tiempo tiende a infinito. Y lo que va a pasar al error es que el error va a ser 0 siempre que la entrada sea 0, o que en la multiplicación de g por h tiende a infinito cuando s tiende a 0. Me salté la deducción matemática de esto, porque si no creo que se iban a perder un poco, pero básicamente el caso de que la referencia sea 0 no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa si yo la referencia la cambio de 0 y le pongo 2 o le pongo 3? Entonces, este caso de acá no es tan aplicable. Voy a poner aquí una cruz. Entonces, lo que tiene que pasar es que g por h tiendan a infinito cuando s tiende a 0. Ahora, ¿qué es g por h? Bueno, g es igual a g1 por g2, donde g2 es la planta y g1 es el controlador. Y h es el sensor. Y h habitualmente lo consideramos como un 1, porque el sensor debiera ser de buena calidad y la señal que está midiendo debiera ser igual a la señal medida. Entonces, básicamente aquí lo que yo estoy diciendo es que g tiene que tender a infinito cuando s tiende a 0. ¿Me siguen o no? Sí, sí. Ya. Entonces, g va a ser g1 por g2. Y eso, de manera canónica, se puede expresar como lo que tengo acá. Por ejemplo, podría ser 1 partido por s cuadrado más s, o más 5. Podría ser cualquier ecuación que esté expresada en Laplace como función de transferencia. Entonces, lo que nosotros sacamos de conclusión de esto es que da lo mismo lo que sea acá. Si yo a esto lo multiplico por un 1 partido por s, como el s tiende a 0, va a quedar cualquier cosa partido por 0, y eso va a tender a infinito. Por lo tanto, se va a cumplir la condición que g por h tiendan a infinito, y por lo tanto el error va a tender a 0. Entonces, cualquier cosa que contenga 1 partido por s va a implicar que g va a tender a infinito. Eso implica que g por h tiende a infinito, y eso implica que el error tiende a 0. Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice tipo de la función g por h, y voy a pasar esta vía por la que se ve mejor. Entonces, cuando la función g por h tiene orden 0, significa que en su denominador hay un s elevado a 0, que es igual a un 1. Entonces, cuando pasa ese caso, yo no puedo asegurar error, 0. Se fijan que aquí el error tiene una forma, y acá el error es infinito, y acá el error es infinito. Cuando tengo al menos un 1 partido por s, significa que el tipo de la función, o el orden de la función g por h es 1. Y en ese caso, dependiendo de la entrada, yo puedo asegurar 0 error en el estado estacionario. Entonces, la conclusión es que para, por ejemplo, entrada tipo escalón, una entrada tipo escalón es la más normal que vamos a usar, en la que yo tengo, no sé, algo así.
para entrada tipo escalón, un controlador que tenga al menos un 1 partido por S me va a asegurar 0 error en estado estacionario. Ahora, si yo tengo una entrada tipo rampa, tengo AS cuadrado. Entonces voy a necesitar al menos un 1 partido por S cuadrado para asegurar 0 error en estado estacionario. Pero en resumidas cuentas, lo que asegura 0 error en estado estacionario es poner al menos un 1 partido por S en alguna parte del controlador. ¿Y por qué esto se llama diseño de controladores? Porque G es igual a G1 por G2. Y en G2 yo no puedo hacer nada porque esta es la planta que quiero controlar. Pero G1 es mi grado de libertad, es mi controlador. Yo lo diseño como quiero. Entonces, si yo al controlador lo diseño considerando que tenga un 1 sobre S, voy a asegurar 0 error en estado estacionario. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Finalmente, yo tengo que asegurar 0 error en estado estacionario y además tengo que asegurar el comportamiento dinámico. ¿Cómo lo vamos a hacer? En cualquier sistema de control uno puede sacar esa ecuación. Y la solución de esa ecuación va a dar alguna solución en S. Y esa solución se plotea en el plano complejo. Este es el plano complejo. Entonces, en el plano complejo yo lo primero que tengo que ver es que los polos del sistema no queden en el lado derecho, que no vayan a quedar acá. ¿Por qué los polos no pueden quedar en el lado derecho? Es inestable. Exacto. Entonces, la idea es que, como nosotros tenemos el grado de libertad de G, evitemos la derecha. Dejemos, eso no como mensaje político, pero me refería a que dejemos los polos en el lado izquierdo. Entonces, conclusión, los polos en el lado derecho son inestables. Profe, Dígame. aprovechando esa misma imagen en el plano complejo, en los puntitos rosados que están ahí, y hay unos puntitos rosados y una línea azul, ¿cierto? De la que se forma la circunferencia. Exacto. La X que representa en el mismo eje horizontal, en la X corresponden a los polos que están, digamos, en ese eje, ¿cierto? Y los circulitos hacen mención a los ceros, ¿cierto? Exacto, sí. O sea, si yo quiero decir que, si usted me dice que hay un polo lo más cercano a cero, quiero decir que la X que se forma aquí, tengo que tratar de moverla lo menos posible del cero que está ahí, ¿exacto? ¿Sí? Exacto. La X no se mueve del cero. Se queda en el cero. ¿Por qué? Porque si no es cero, usted no cumple esto, y si no cumple eso, no tiene error en estado estacionario. O sea, no tiene 0 error en estado estacionario. La X del origen no se mueve, queda en 0. Pero, por ejemplo, yo se lo pregunto porque a mí se me hizo, el profesor del laboratorio me planteó un problema con un controlador PID y nos dijo que había que colocar un polo real, lo más cercano a cero, ¿ya? Entonces la intersección que se me formó aquí fue una circunferencia, pero apenas cruzaba la semicircunferencia en el plano complejo. Ahí. Ya, pero es que está adelantándose un poco en medio. Déjeme ir por parte y al final de la clase vamos a llegar un poco a lo que está mencionando usted. Pero el punto importante que tienen que tener claro acá es que una cosa es el polo del... Supongan que su controlador es 1 partido por S más A. Ese controlador va a tener un polo a lazo abierto. Aquí, supongamos que esto es menos A. Aquí. Pero el polo a lazo cerrado no va a ser eso. El polo a lazo cerrado va a ser 1 más G por H igual a 0.
Entonces, eso resulta en que el polo de lazo cerrado queda en otro lado. Y los polos que afectan la estabilidad de los sistemas y los que no pueden quedar nunca a la derecha son los polos de lazo cerrado. ¿El sistema puede tener ceros en la derecha? Sí, pero no polos. ¿Y el sistema en teoría podría tener un cero o un polo de lazo abierto? Sí. El que no puede quedar en la derecha es el polo de lazo cerrado, porque el sistema completo a lazo cerrado es inestable a la derecha. Entonces, lo que está preguntando Ismael va un poquito más adelante en la materia, pero lo que quiero que tengan claro es, tenemos el sistema de lazo cerrado. A la planta no le puedo hacer nada porque es lo que tengo que controlar. El controlador yo lo voy a elegir. ¿Cómo lo elijo? Asegurando cero error en estado estacionario. ¿Cómo aseguro cero error en estado estacionario? Poniendo al menos un integrador o un 1 partido por S, que es lo mismo. Eso es un polo en el origen, eso es lo primero. Pero ese polo es polo de lazo cerrado. Los polos, perdón, polo de lazo abierto. Los polos de lazo cerrado quedan como estos cuadraditos medio magenta que ustedes están viendo ahí. Y, bueno, entonces yo tengo esta ecuación, y esta ecuación tengo que resolverla porque tengo que decir 1GH igual a 0. Eso me va a dar una solución, y esa solución nunca puede estar en el lado derecho, para que sea estable. Además, tiene que asegurar cero error en estado estacionario, y además me tiene que dar un buen comportamiento dinámico. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que vamos a hacer es usar un método que se conoce como el lugar de la raíz, y ese método es un método gráfico. Entonces, lo que hace ese método es que calcula todas las posibles soluciones de la ecuación, de esta ecuación de acá, y las grafica. Y las grafica en la línea azul. Lo que está en azul acá son todas las posibles soluciones. Entonces, lo que yo hago es, de todas las posibles soluciones, de alguna manera elijo una. Y eso es lo que vamos a hacer. Es un método gráfico, no es un método analítico ni teórico en el que tengan que estar calculando algo. Y este método gráfico es una de las muchísimas maneras que hay para diseñar controladores. Lo que yo espero es que ustedes hagan o internalicen el proceso, podríamos llamar mecánico, que hay detrás de construir el lugar geométrico de la raíz, y que lo aprendan a usar el software, no que estén resolviendo la ecuación característica. Yo no les voy a pedir que resuelvan esta ecuación, a no ser que me ponga muy creativo en un problema, pero creo que no. Y lo que ustedes tienen que tener claro es que hay un proceso teórico que fundamenta el lugar de la raíz, y está basado en 12 reglas de construcción. Yo cuando estudié control, tenía que resolver a mano esta ecuación, y hay 12 reglas que a uno le permiten dibujar el lugar geométrico de la raíz, calcular el radio de la circunferencia, el ángulo de despegue. Era algo que, si bien teóricamente tiene mucho sentido y justifica esto, el MATLAB, como lo vamos a ver, lo hace en 2 segundos. No tiene sentido que ustedes estén 3 o 4 horas calculando un lugar geométrico de la raíz fijo para una sola condición. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es tener claro que hay un proceso teórico que lo fundamenta, pero quiero que entiendan el proceso mecánico de cómo se hace esto y efectivamente cómo yo controlo un motor o un circuito eléctrico. Entonces, vamos a irnos a las reglas del diseño. Las reglas del diseño, dígame, Ismael. Debiéramos saber que la planta de primer orden es súper. Espérenme, me quedó, Entonces, déjenme, me quedó un audio aquí grabado. Déjenme ver si tengo otro acá. Ya, no hay ningún más otro audio que moleste. No. Ahora sí, disculpen que cuando grabo la pantalla y escribo con el lápiz, el PowerPoint como que graba el audio de la diapositiva, no sé por qué. Entonces, para diseñar controladores, lo que vamos a tener claro es que
el sistema a lazo cerrado que tiene un G1, que es el controlador, un G2, que es la planta, habitualmente, para partir, se va a aparecer o va a ser una función de transferencia de segundo orden. ¿Por qué? Porque la planta puede ser 1 partido por LS más R, y el controlador tiene que tener al menos un 1 partido por S. Si yo multiplico esas dos cosas, obtengo una función de segundo orden. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, sí. Ya, perfecto. Y la función de segundo orden canónica tiene dos componentes súper importantes. Esta letra griega, que yo le digo chi, pero no sé si se llamará así. Y esto es velocidad natural. Y esto es el coeficiente de amortiguamiento. Y vimos en la clase pasada que si yo tengo un escalón y tengo un coeficiente de amortiguamiento cercano a 0, el sistema responde así. Y si el coeficiente de amortiguamiento cercano a 1, responde así. Y también vimos que el sistema puede responder así o puede responder así si yo modifico la velocidad natural. Entonces, esos dos indicadores, o esos dos componentes más bien, me van a determinar cómo yo controle el estado dinámico de mi sistema de control al lazo cerrado. Entonces ya tengo varias cosas. Tengo un 1 partido por S para asegurar 0 error en estado estacionario. Tengo frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento para ver el comportamiento dinámico. Y esto es estado estacionario. No se entiende nada, pero le vamos a poner 0 error en estado estacionario. Entonces, antes de que estudiemos cualquier cosa, lo que vamos a tener claro es el sistema de control a lazo cerrado tiene que tener un polo en el origen. Y estas cosas debieran anotarlas y debieran tenerlas casi que como un mantra para diseñar controladores. Que el sistema tenga un polo en el origen significa que el controlador va a estar compuesto al menos de un 1 partido sobre S. Ese es el paso 1. El paso 2 es que me pasé. Todas las combinaciones de omega n, siendo omega n la frecuencia natural, van a formar una semicircunferencia en el plano complejo. Lo que se muestra en la figura. Entonces, por ejemplo, si yo digo omega n igual a 40 Hz, va a pasar que yo voy a tener una semicircunferencia ahí. Y en términos prácticos, cualquier polo que yo ubique encima de esta semicircunferencia, ahí, va a tener una velocidad natural de 40 Hz. Entonces, yo de alguna manera voy a tener que ubicar o dar una frecuencia a mi controlador para que los polos respondan a esa velocidad. El otro punto importante es que todos los puntos con el mismo coeficiente de amortiguamiento forman una línea recta, como se muestra acá en la figura. Entonces, si yo tengo chi igual a 0.7, voy a tener eso, y yo podría tener un chi distinto. Yo podría también diseñar el sistema de control para que tenga un tiempo de establecimiento. Y todos los polos con el mismo tiempo de establecimiento forman una línea paralela al eje de las Y, como estoy graficando acá. Y todas esas son mis requerimientos que nosotros podemos resumir en polo en el origen. Y esto es importante porque a veces ustedes como que encuentran controladores, pero son súper complejos. Entonces, entre más simple, mejor. Y la base es que tenga 0 error en estado estacionario y que ustedes le definan una velocidad natural
y un coeficiente de amortiguamiento. Cuando nosotros tenemos todas esas cosas definidas, que básicamente son tres, un integrador para hacer error en estado estacionario, un coeficiente de amortiguamiento y una velocidad natural, yo puedo diseñar un controlador. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es diseñar ese controlador en MATLAB. Y se usa el entorno RLTool, y RLTool significa root locus, del lugar geométrico de la raíz, o del lugar de la raíz. Y lo que hace el RLTool es que me grafica el plano complejo. Y yo al plano complejo lo parametrizo, como está acá, y le agrego mis requerimientos de diseño. Entonces, José, ¿qué es esto que yo estoy destacando acá? Eso sería el tercer punto que usted destacó de los 4 puntos que... Buena manera de responder sin acordarse. Sí, está bien. Coeficiente de amortiguamiento. Coeficiente amortiguamiento. ¿Y este de acá? Esas son todas las combinaciones de omega n. Exacto. Y tienen que tener claro que omega n es velocidad natural. Entonces, cuando yo diseño esto en MATLAB, lo voy a hacer enseguida, lo primero que hago es que pongo chi. Lo segundo que hago es que pongo omega n. Y lo tercero que hago es que pongo un polo real ahí. Después sigue el procedimiento y conforme yo voy agregando estas cosas, mi lugar geométrico de la raíz cambia. Entonces lo que yo tengo que hacer es básicamente jugar con los parámetros de mi controlador para que el lugar geométrico de la raíz de alguna manera llegue a este punto de intersección de acá. Ese punto de intersección de ahí, voy a tratar de dibujarlo de una manera más coherente, ahí cumple con omega n y cumple con chi. Entonces esa es la solución que tiene que tener mi sistema. El controlador lo que hace es que agrega polos y ceros como sea necesario para que el lugar geométrico de la raíz cruce esa área. Entonces por eso yo les mencionaba acá que el controlador tiene que ser simple, porque hay un montón de soluciones que me permitirían que el lugar geométrico cruce esa área, pero no todas son sencillas. Y cuando los controladores no son sencillos, acarrean ciertos problemas de implementación o de estabilidad. Entonces, entre más sencillo el controlador y menos cosas tenga, mejor. ¿Alguna duda o consulta? Por mi parte no. Ya. Entonces, ¿Profe? dígame, Ismael. Para poder la herramienta, el RTool de MATLAB, hay que igual, por ejemplo, darle la característica de la planta y llevarlo a SisoTool para que no aparezca el plano complejo, o aparte esta herramienta distinta. RLTool es una utilidad dentro de SisoTool. Si usted aplica el comando SisoTool o RLTool, va a llegar a la misma suite de posibilidades de diseño de control. Y si ustedes revisan en los videos del semestre pasado, van a encontrar el paso a paso, de hecho lo voy a hacer ahora también, pero está el paso a paso de cómo se configura todo. Así que eso lo pueden revisar en los videos del semestre anterior. Bueno. Y ahora, lo único que nos queda saber es cómo es el controlador. Y los controladores pueden ser de muchas maneras, hay un montón de controladores distintos, pero el más básico de todos es el controlador proporcional integral derivativo. Ese controlador, como su nombre lo dice, está compuesto de 3 partes. Una parte proporcional, una parte integral y una parte derivativa.
Como ustedes miran acá, y de lo que hemos hablado, ¿cuál de esas tres partes es la que aseguraría cero error en estado estacionario? El KI. Exacto. Veo que lo captaron súper bien. ¿Por qué? Porque el KI viene partido por S. Por eso, claro. Y habíamos dicho que el 1 partido por S es lo que asegura cero error en estado estacionario. Entonces, el resto es, y si uno lo mira, va a tener que, tiene KP por S más KI más KD por S al cuadrado partido por S. Profe, ¿esa es la expresión del controlador? Exacto. Lo que hice fue sacar mínimo común denominador nomás. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que si yo no tengo KD, no tengo parte derivativa, me va a quedar un controlador más sencillo. Y lo que vamos a intencionar en este curso es que mientras puedan hacerlo con un PI, que sería proporcional integral, lo hagan, porque es la manera más fácil de partir. El KD, que es la constante derivativa, aquí se explican las tres acciones, es agregar polos, o en realidad le da más grado de libertad al controlador si es que yo necesitara, si es que los necesitara. Si no los necesito, es relativamente recomendable no usar. No sé, dependiendo de cómo yo lo use, podría darse el caso que me sirva solo un P, que tiene esta ecuación, un PI, que tiene la ecuación que acabo de destacar, o un PID. ¿Y cómo, por ejemplo, se puede aplicar el controlador P solamente con la constante P? Porque ¿qué significa ahí en la ecuación, profe? El E es el error. O sea, tendría la constante por el error, ¿no? Exacto, pero es que aquí es buena la pregunta, Ismael, en realidad. Pero tiene que ver con esto. Oiga, qué manera de rayar la diapositiva, no se entiende nada. Lo que yo necesito es que G tienda a infinito. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es, hay algunos casos en que G está compuesto por G1 y G2. Y G2, si fuera un condensador, por ejemplo, tiene 1 sobre CS. Entonces, el G2 ya tiene el S incorporado, el 1 sobre S. Ya tiene el integrador. Entonces no se lo tengo que agregar de nuevo al controlador. Y en esos casos, puedo poner solo un controlador proporcional. Porque la planta trae el integrador. Lo que uno requiere es que G1 por G2 tienda a infinito cuando S tiende a 0, y eso yo lo aseguro con orden 1 en la multiplicación de G1 por G2. Entonces, si mi planta es 1 partido por CS, yo podría, en teoría, hacerlo solo con un controlador proporcional. Aprovecho el integrador del Claro. Y el caso más claro es el condensador, porque un condensador es un integrador. Claro, sí, es 1 partido. Pero, profe, por ejemplo, si en la planta me aparece una ecuación, por ejemplo, 1 partido por, no sé, por 10S más 2, por ejemplo. No, pues ahí ya no, pues ahí tiene que tener un PI, pues, porque ya no es un integrador. Pues. Si lo que asegura cero error en estado estacionario es que el polo esté exactamente en el origen, si el polo está un poquito más para allá, ya no tengo cero error en estado estacionario. O sea, ya, profe, lo entendí. Ya. Entonces, en el caso que yo quisiera controlar una planta muy sencilla, así, ahí sí puedo. Y funciona en algunos casos.
Pero de ahí vienen algunas cosas prácticas, que el condensador no es siempre un condensador ideal, porque tiene una resistencia serie, o puede tener una resistencia paralelo, entonces el circuito ya no es el mismo, la función de transferencia no es exactamente 1 partido por CS, y cuando uno piensa que era 1 partido por CS, en la vida real no lo es, y cuando uno lo controla, ve que tiene error en estado estacionario. Eso me ha pasado un montón de veces en la vida real, entonces yo al menos trato de siempre usar el PI, aunque la planta parezca que tiene el polo en el origen. Porque ¿Profesor? ningún elemento en la vida real es 100% inductivo o 100% capacitivo. Pero ahí, por ejemplo, si tengo la planta y puedo resolver al tiro encontrando los polos, puedo determinar al tiro si no me sirve el controlador PEP. Si es que no pasa por el origen el polo No, sí, si no pasa por el origen, si lo que estoy diciendo yo es que si la ecuación tiene, porque ojo que la ecuación es una representación del circuito, pero el circuito real es otra cosa. Entonces, la ecuación es un modelo ideal del circuito. Yo pienso que el condensador es un condensador, pero habitualmente los condensadores tienen una resistencia serie y pueden tener una resistencia paralela. Entonces, ese es el circuito equivalente de un condensador de verdad. Y ahí ya la función de transferencia es otra cosa. Entonces, pasa muchas veces que se cortó la luz donde vivo. No sé si ahí volvió. No sé si me escuchan. ¿Aló? Sí, estamos grabando nuevamente. Y me perdí totalmente en qué estábamos. Estaba hablando relacionado con el tema de cómo sintonizar el controlador, algo así. Ya, sí, tiene razón, Marco. Lo que me había preguntado y mal parece que fue que es si el controlador puede ser proporcional. Yo les dije que sí. Efectivamente puede ser proporcional, pero depende de la planta. Y lo que vamos a hacer nosotros es que nos vamos a concentrar en el controlador PI para partir, porque asegura cero error en estado estacionario y es más sencillo que el PID. Entonces, con eso pasamos ahora a la parte práctica de la clase. Así que antes de cerrar la presentación, me gustaría que anoten, por favor, la ecuación del PI, esta de acá. Entonces ustedes, mientras anotan, voy a abrir Plex y MATLAB. Ahí tenemos Plex. Y MATLAB es súper pesado, así que lo voy a abrir también para que cargue por mientras. Consulta, profesor. Dígame, Marco. ¿Qué pasa si quizás no desde el punto de vista electrónico, pero como lo que pasa es que había un motor que una persona me estaba pidiendo que fuera como un tipo de péndulo invertido? ¿Un motor? Claro, un tipo de el péndulo invertido se ocupa harto cuando hay temas como de PID, que ¿Sí? es como que se va ajustando, se va ajustando. El tema es que utilizando un PLC, los PLC por lo general traen bloques que ya están predefinidos. Entonces Exacto. uno utiliza los bloques nomás y va poniendo los parámetros. Entonces, yo hice unas pruebas con el motor, un encoder, entonces iba generando los pulsos para retroalimentar al PLC y iba controlando por una señal de corriente con una salida análoga del PLC hacia la entrada análoga del variador de frecuencias, porque hay un variador de frecuencia que también está haciendo un juego ahí. Y el tema es que al módulo yo puedo setearlo para que trabaje solo como proporcional. Puedo dejar la parte integrativa y derivativa
nula, pero la duda que tengo, profesor, es que llego a un punto en el cual yo logro más o menos como estabilizarlo. Entonces, a un cierto valor que más o menos como que se vaya estabilizando, porque ese es el objetivo del PID, po, estabilizarse. Ahora, yo lo tengo que hacer a mano, ¿me entiendes? Estoy como, oye, le voy a aumentar la ganancia, voy a aumentar un poquito más, vamos a ver ¿me entiendes? Pero eso es como al ojo. Entonces, cuando yo me explica esto de la parte teórica, no sé cómo llevarlo a... O sea, lo veo como la parte teórica nomás. Pero al momento de sintonizarlo, lo hago como según lo que voy viendo. Claro, pues lo que ahí usted necesita es la planta del péndulo invertido. Y con la planta diseñar el controlador como les estoy explicando hoy día. Mm, mm. Y si no la tengo, La puedes sacar, pues la planta del péndulo invertido es bien que sí es conocido. conocida. Mm. Ahora a mí me da la sensación que le va a funcionar bien con un PID, porque esa planta no sé, no me acuerdo si es de segundo o tercer orden. Yo partí con un proporcional y funcionaba súper bien. Después le metí un integrativo y empezó a oscilar mucho. Sí, pues porque él no le puso el KI correcto. Ya. Mm. Pero ahí, y lo otro es que su función de transferencia debiera ser, ¿usted está regulando el torque? ¿Qué está regulando? Porque No, el sentido de giro. Llega un punto en que se pasa, se pasa por un lado, para el otro, hasta que llega un punto que llega al sentido de, según la cantidad de pulsos que le está entregando, a lo que tiene que actualizarse, como autoajustarse. ya, pero el péndulo tiene un motor. No, no, yo le dije que es como un tipo de péndulo invertido. Es más o menos para sacar la idea, qué es lo que se quiere hacer. Ah, ya, no es un péndulo invertido. No, Entonces usted está controlando posición. claro. Es como, claro, o sea, se da harto como en el caso de un servomotor, o algo más o menos similar, pero en este Ah, caso ya, perfecto. no tengo un Ya, servo, no, sino que no es tengo, la ecuación del péndulo invertido entonces. ¿no? No, para nada, no. Que en realidad esa es una prueba, porque en realidad la máquina es una máquina que mide como 20 metros y el objetivo es utilizar dos encoders para hacer dos retroalimentaciones. Entonces se va generando, por un lado un encoder va haciendo un corte a una cantidad a una cantidad de pulsos determinados, y el otro le va dando el avance a lo que tiene que ir cortando, que en este caso es cartón. Pero entonces tiene como un motor lineal, o son dos motores lineales. Uno que posiciona una cosa y el otro que corta. Claro, yo primero lo había hecho a través de una salida análoga de un variador, la llevaba a la entrada análoga de otro variador y funcionaba bien. Pero el nivel de exactitud que tiene que tener es de 1 milímetro. Entonces, ahí estaba. Y hice las pruebas con el módulo PID y me funciona. Pero como le decía, lo tenía que sintonizar así a mano. Por lo Sí, que le pues, estaba sí. comentando, iba poniendo la ganancia hasta que ya veía un punto en que más o menos se ajustaba a lo que yo necesitaba, ya ahí está bien, pero no por ningún lado puse ninguna ecuación, nada, sino iba generando diagramas de ladder en el PLC para lo que iba necesitando, No, iba sí, colocando entiendo el bien cómo bloque. lo hizo. Si los PLC tienen módulos, de hecho los PLC tienen módulos con autotuning. Podría probar si el autotuning del PID le funciona. Pero lo que tiene que hacer es encontrar la planta, eso. Y con la planta puede diseñar bien su controlador. Ahora, la planta no tiene por qué sacar la ecuación. Usted podría identificar la planta, porque usted lo que da es una referencia Me de está hablando posición. como tener la filosofía de control, ¿a eso se refiere o No, pues no? porque usted puede no saber cuál es la función de transferencia, ¿Ya? pero si, por ejemplo, usted da una referencia de torque, va a obtener en este caso un movimiento. Entonces, usted podría dar una referencia de torque así
y ver qué pasa con el movimiento. Y lo que va... verdad que aquí se borra aquí. Y lo De que hecho, va a lo tener probé es por una... control vectorial y lo probé por... No, pero es que ahí está mezclando peras con manzanas. Sí, cuando usted no sabe la planta, la puede identificar. Si lo que no tengo claro es cómo está controlando, pero usted podría dar una referencia de torque o de velocidad y ver qué le pasa al movimiento. Entonces va a tener una relación distancia versus torque. Entonces va a ver que esto se mueve así, o que se mueve así, o que se mueve así, no sé, estoy inventando. Pero usted podría darle una entrada a su planta y ver la salida. Y con eso usted podría identificar la función de transferencia. Y con la función de transferencia identificada, puede diseñar el controlador. Ya. Entonces ahí está el juego, conocer la función de transferencia. Porque usted está manipulando torque. O depende No cómo lo haga, porque necesariamente. uno puede hacerlo con torque, con velocidad, lo podría hacer incluso con los pulsos. Pero yo no le recomiendo hacerlo con los pulsos del encoder. Yo lo que recomendaría es que si tiene encoder, decodifique la velocidad o la posición y eso lo use como entrada a su planta. Y la Lo salida probé tiene que ser, qué sé yo, la distancia que quiere mover la cosa o... Lo probé de varias formas. Por ejemplo, utilicé también, pero de esa manera no me funcionaba tan bien, coloqué la cantidad de pulsos, la revolución por minuto por revolución. Entonces se iba autoajustando también, era otra forma, pero no se demoraba, como que era muy lenta. Entonces Es que había por ese eso, espacio. lo que tiene que ver es cuál es la entrada y cuál es la salida. Y ahí puede identificar la función de transferencia. Con la función de transferencia podría diseñar su controlador, pero si tiene los controladores al ojo nunca le va a funcionar muy bien. Lo que tiene que definir es qué es lo que va a controlar y qué es lo que va a medir. Entonces, con el encoder usted puede medir O sea, para velocidad y entender pueden lo que medir lo que posición. estoy haciendo, independiente si funciona, no es como la manera correcta, ¿eso es? No, pues lo está haciendo el ojo. Claro. Ahora, no es que el ojo no sirva, pero si necesita algo muy exacto, tiene que diseñar el controlador. Ya, profesor. Muchas gracias. Ahora, volviendo al ejercicio. Lo que yo tengo acá es un sistema de control en el que tengo esta planta, que es JS más B, donde J es 0,1 y B es 0,01. Y yo tengo un controlador que tiene la ganancia proporcional acá y la ganancia integral acá. Entonces, vamos a ver cómo responde. Profe, la ecuación no la alcanzamos a notar. ¿Cómo? Ahí volvió. Ahí volví. ¿Me escuchan o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Onda, la calidad de servicio acá es horrible. Un blackout. No, porque si no, no volvería. Los polos se fueron al lado derecho. Están ahí bailando entre la izquierda y la derecha. Entonces, miren, lo que tenía acá... Profe, le dice que alcanzamos a notar la ecuación. No, pero me la sé de memoria, no se preocupe. Ah, ¿Esa creo que o no? La puse en el chat. A ver. Y esa... sí, pero la otra, la PDI. Sí, es esa. Está bien. PIB. Esa es la API. Exacto. Entonces, aquí lo tengo escrito. KP, factor de S más KI partido por KP. Eso es. Profe, el 45 es el resultante de KP partido por KI. Exacto. Miren, lo voy a anotar acá. KP más
KI partido por S. Si yo factorizo, tengo KP S más KI partido por S. Saco factor común KP, me queda S más KI partido por KP. Todo eso partido por S. Pero si se fijan, aquí tengo KP y aquí tengo S más KI partido por KP. Y lo escribí así porque el MATLAB me lo da así. Ahora, estos números están al ojo. Y esos números producen esta respuesta. Y está acá. Entonces, lo que decía Marco delante es que él modificaba el KI y la respuesta le daba oscilatorio, es porque lo está haciendo al ojo. Pues yo al ojo esto le podría poner 450. Y si miro la respuesta, es más oscilatorio, ¿se fijan? Claro. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo al ojímetro nomás. Pues no tengo ninguna manera de hacer esto con algún respaldo que haya detrás. Pues, y el respaldo es saber cuánto vale la planta y calcular el KP y el KI, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, acuérdense que la planta es 1 partido por JS más B. Y J es 0,1 y B es 0,01. ¿Ya? Entonces, voy a volver a la presentación y aquí dijimos lo siguiente. Déjenme borrar la pantalla porque no se ve nada. Dijimos que tenemos que dar un chi y tenemos que dar un omega. Entonces, ahí, no sé quién está anotando, Ismael. No, dele nomás, profe. ¿Tiene una hojita para anotar o algo así o no? Sí, Pero, sí. ya. Vamos a decir que chi, perdón por lo feo del... ahora sí. Esto va a ser 0,7. Y omega n va a ser 100 Hz. Y J es igual a 0,1 y B es igual a 0,01. Esos son los datos que yo necesito. Y con esos datos me voy a ir a MATLAB ahora. Entonces nos vamos a MATLAB. Y lo que yo tengo que hacer es decirle a MATLAB cómo es mi planta. Mi planta tenía un numerador que era igual a 1 y un denominador que era igual a J y B. No sé si alcanzan a ver lo que estoy escribiendo en el MATLAB. Sí. Sí, profesor. Esperen, me voy a sacar el punto M de acá, que tengo unos códigos que no aportan nada a este caso. Ya, perfecto. Entonces, J vale 0.1 y B vale 0.01. Lo que vamos a hacer ahora es definir la función de transferencia. Vamos a poner a esto planta igual a TF, que significa el comando función de transferencia para MATLAB, de numerador, denominador. Entonces, esa es la manera en que yo me comunico con MATLAB. Cuando uno trabaja con software, tiene que programar. Y más adelante en la carrera se van a acostumbrar a que uno pasa programando en distintas cosas, y el lenguaje de comunicación es básicamente como yo le cuento al software lo que quiero hacer. Que es lo que Marco decía que estaba haciendo el Leiden para los PLC. Entonces, ya definí la planta, ahora voy a decirle RLTool de planta. Y se va a demorar un poquito. Si se fijan acá abajo dice que está ocupado, porque está pensando. Y debiera abrirme el entorno del RLTool. Está particularmente lento el MATLAB. Ahora, ahí ya lo abrió. Y habitualmente
lo que nosotros ocupamos es el root locus editor. Y esto que está acá, muchachos, es el lugar geométrico de la raíz para solo la planta. Entonces, en este caso, el MATLAB piensa que el controlador es un 1, porque yo no le he dicho cuánto va a ser el controlador. Entonces, aquí está el lugar geométrico de la raíz del sistema de control que yo tengo acá, por ejemplo, considerando que, vamos a aquí, considerando que la planta es lo que habíamos dicho, JS más B, JS más B1, y que tengo las características de control que anotó Ismael. Entonces, Ismael, cuénteme qué dijimos que íbamos a hacer. ¿Cuánto es el coeficiente de amortiguamiento? 7. 0,7, ya. Entonces, tenemos acá el root locus, y me voy a ir, siempre que lo abran, yo les aconsejo que usen preferencias y le digan al root locus que van a trabajar en Hertz y que las ganancias van a estar en polos y ceros. Se me olvidó cortar energía. Me gusta. ¿Conectados, muchachos? Sí, se le escucha, profesor. Ya, perfecto. Que me quedé con la red del celular para evitar problemas. Ya, entonces, la frecuencia en Hertz, y aquí en opciones, las ganancias en los... Eso siempre debiera ser. Le pongo a aplicar, ok, y lo que vamos a hacer entonces es agregar el 0,7. Yo me voy acá, clic derecho, sale en estas opciones y voy a requerimientos, agrego uno nuevo. Y aquí me dice quiero agregar. Lo que voy a agregar es el damping ratio, o coeficiente de amortiguamiento en inglés. ¿Cuánto dijimos que era, Ismael? 0.7. Ya, entonces 0.7 acá. Le doy OK y me va a salir una línea aquí. Ahí me salió. Después, mismo procedimiento para la velocidad natural. ¿Cuánto dijimos que era? 100. ¿Cuánto? No escuché. 100. 100, perfecto. Y muchachos, como estoy del celular, voy a apagar mi cámara para privilegiar el ancho de banda, porque si no se me va a caer de esto de nuevo. Ahora, se fijan que tengo ya la semicircunferencia y estas líneas rectas del coeficiente de amortiguamiento, y la solución de mi sistema tiene que estar aquí. Pero el lugar geométrico de la raíz o las soluciones de lo que yo ando buscando están súper lejos. Entonces lo que yo hago ahora es agregar el controlador. Y el controlador PI tiene una parte P y una parte I. La parte integral, ¿qué es? La constante, ¿no, profe? Sí, pero la parte integral, o lo que asegura cero error en estado estacionario, ¿qué es lo que yo debiera agregar acá? Si me voy a agregar. Los ¿Qué polos. opción ven ustedes que debiera hacer? Un cero real. Ojo, sí, el cero real va, pero estoy preguntando el que asegura cero error en estado estacionario. El polo en el eje, en el centro. Exacto. ¿Y cómo se llama esto aquí? ¿Cuál opción de esta sería? Real polo. No, pues, integrador. Integrador. Entonces, ahí agregué el polo en el origen, y si se fijan se movió un poquito, pero estoy muy lejos, así que aquí tengo el botoncito del...
Ahí le hice un 0, un zoom. Y por ahora mi lugar geométrico de la raíz es esa rayita nomás. Entonces agregué aquí, si ustedes se fijan, tengo el polo en el origen. Me voy a ir un poco más lejos. Y vamos a apretar clic derecho. Y aquí viene un problema, que el clic derecho yo siempre tengo que apretarlo como afuera, en la parte blanca. Agregar. ¿Y qué era lo otro que agregar? Hay que agregar el 0 real. El 0 real. Y lo voy a agregar por acá. Ahí. Ahí agregué el 0 real. Consulta, muchachos. En estas condiciones, ¿qué debiera hacer? ¿O qué se les ocurre que debiera hacer? Hay que mover el 0. Hay que mover el 0 real. Exacto. Entonces yo voy a mover el 0 para algún lado, cosa de que el lugar geométrico de la raíz, que finalmente la línea azul es el lugar de la raíz, y eso representa la solución del sistema, y lo tengo que mover hasta que yo cruce los requerimientos que estoy imponiendo. Entonces, si se fijan aquí, me voy acercando y ahí los intersecté. Y aquí, como este es un método gráfico, igual depende un poco del pulso. Ya, ahí estamos bien. Y lo que debiera hacer ahora es que la solución de esta ecuación, que es este cuadradito magenta que está acá, yo debiera moverla, y si se fijan la puedo mover por todo el lugar de la raíz. Pero yo debiera moverla hasta que la deje en el punto de intersección. Cuando yo dejo la ecuación en el punto o los polos del lazo cerrado en el punto de intersección, quiere decir que la solución de esa ecuación tiene los valores exactos que me van a asegurar correcto funcionamiento. Y me voy aquí a buscar los bloques, y si se fijan tengo C de controlador, y el controlador vale 88,305 S más 452.8. Entonces, si lo pueden anotar, por favor. ¿Anotado? Sí, profe. Y este es el procedimiento que yo debiera hacer, ¿para qué? Para ahora irme al... Sí, Profe, señora. antes que avance, yo tengo una duda con respecto a esos valores. ¿Ya? En los valores que, si lo analizamos en el plano imaginario, en el plano real, el 88.305 hace mención al KP, ¿cierto? Exacto. Pero eso hace porque movimos el 0. Sí, pues si yo... Pero ojo que el lugar geométrico de la raíz marca todas las posibles soluciones. De todas las posibles soluciones, yo puedo elegir la que quiera. El tema es que tengo que elegir la que intersecte los puntos de diseño. Las soluciones no son la línea azul. La línea azul es la posible ubicación de todas las soluciones, y yo de esas elijo esta. Entonces, si ustedes se fijan, si yo muevo mis soluciones, que son los cuadraditos magenta, los números van cambiando. ¿Se fijan? Entonces, la gracia de esto es que yo posicione la solución de manera gráfica, o más bien, que yo encuentre gráficamente la solución de la ecuación al hacer uso de la ubicación del lugar de la raíz de las posiciones de manera visual.
Yo me expresé mal, profe, pero ¿qué quiere decir ese 80 y el 87, 191 en este caso? Que el controlador tiene que tener esos números. Entonces, lo que decía Marco, que él los pone al ojo, no le funciona bien porque los pone al ojo. Pues lo que debiera hacer Marco es este procedimiento, y de ahí le va a salir que el KP es 50 y el KI es 80, o otro número. Profe, Si no pone los números 4, al ojo, no está asegurando nada. y el 452,8 el cociente de KP partido por KI. Estos números no tienen ningún significado más que, no es que sea una unidad, no es eso, es los valores que tiene que tener el controlador. Entonces, yo me voy acá, y aquí yo debiera poner 88. Y aquí debiera poner, ¿cuánto era? 452,8. 2.8. 452,8. 8. Ya veamos si funciona ahora. Si se fijan, funciona harto mejor. Sí, pero lo que no me entiende usted, porque dijimos que el controlador está, su estructura es KP más KI partido por S, ¿cierto? Sí. Y el 452 quiere decir que es el cociente de KP por el KI, ¿o no? No, pues es KI partido por KP. Ah, perdón, sí. Pero, ¿cómo? O sea, yo entiendo eso lo entiendo, yo lo sé graficar, pero no quiero hacerlo monótono sin saber lo que estoy ingresando en el controlador. A eso le pregunto, por eso le pregunto qué quiere decir los 88 y los 452 en el MATLAB, digamos, lo que estábamos haciendo en el plano real. El valor de KP y de KI, pues, es que no entiendo la duda. Cuando uno estudia esto, lo que necesita es, aquí, voy a anotar si el lápiz me lo permite, esto es KP más KI partido KP, todo esto partido por S. O en realidad lo voy a anotar como está en el MATLAB. KP, factor de S más KI partido KP. Yo por eso. Ahora, esos son los números o las ganancias más bien. El controlador proporcional tiene esta estructura, que es la que está en la diapositiva. Entonces, este procedimiento lo que me permite es encontrar el valor de KP y de KI que hagan que se cumplan los requerimientos de velocidad natural, de coeficiente de amortiguamiento y que además me aseguren cero error en estado estacionario. Sí, no sé si eso lo entiendo, profe, pero por ejemplo el 88,305, si lo tratamos de ver en el plano, no aparece. O sea, aparece como número, pero no expresado en el mismo dibujo. A eso no, pues ¿y dónde quiere expresarlo? Si el KP no es un polo ni un cero, es una ganancia. Ese 88, creo que ahora entiendo lo que me pregunta, pero ese 88 y ese 450, lo que le dicen a usted es que el cero va ahí y el polo va acá. Porque si yo muevo el cero, esto me cambia la ganancia, ¿se fija? Los dos puntitos rosados en la intersección hace referencia, por lo que usted lo movió, el S más mala posición de los puntitos rosados. Exacto. Ahí volvió un número muy parecido al que tenía, 86 y 453. ¿Y el 86, profe? ¿Dónde se ve? O sea, si lo quisiera ver ahí. Pero es que usted no, si lo que no me está entendiendo, Ismael, es que usted no va a ver 86, no es un eje coordenado el 86 y el 450. No es que el 86 esté en el eje de las X y el 450 esté en el eje de las Y. Los valores que...
Porque finalmente... 453, pero el 453 sí pareciera como que estuviera justo ahí en el 400 y un poquito más arriba. No, pero no está. No es el mismo número. Porque lo que usted está viendo acá es la ubicación. Perdón, la moví, que el teclado en la pantalla es táctil. Lo que usted está viendo ahí es la ubicación de los polos de lazo cerrado, y los polos de lazo cerrado son la solución de la ecuación característica. Y la ecuación característica es G partido por 1 más GH. Y lo que usted está mirando al otro lado es KP más KIS, KI partido por S, que es la ecuación del controlador. Entonces lo que usted está haciendo es encontrar qué valores, es como hacerlo al revés. Es definir dónde tiene que estar la solución, y definiendo dónde tiene que estar la solución, encontrar qué valores de controlador le permiten llegar ahí. Ya, profe. Pero no es que el 86 se vea en el plano complejo y el 450 se vea en el plano complejo, porque eso no está bien, son cosas totalmente distintas. Yo podría tener los polos acá, por ejemplo. Y se fija que el 453 está aquí todavía. Lo que cambió fue el KP. Pero no es que esto, si yo lo miro acá, ahora está en 100, pues no está en 450. Ahí, profe. El que estuviera en 450 acá es una coincidencia, ¿no? Pero eso es lo que me llama la atención, porque estamos viendo el incursor y el 453 se mantiene fijo, ¿cierto? Sí, pues. Es porque el círculo está pasando por las intersecciones. Nada más por eso. No está pasando por las intersecciones. Porque 453,9 ya me enredé solo. Ya. Creo que está enredado solo porque, ojo, que el 453 no es que el KI no esté cambiando. Lo que pasa es que esto está expresado en función del KP. Y ese 453 es KI partido por KP. Y como el KP está bajando, lo que está pasando acá es que el KI está subiendo. Y por eso se mantiene el 453. ¿Se fija que yo me muevo por acá? Y finalmente ahí lo que uno saca como conclusión es que la ganancia proporcional es la que me va a determinar la ubicación del polo de lazo cerrado. Pero la ganancia integral lo que me va a dar es el radio un poco de la circunferencia que me haga llegar al punto de la intersección. Y por eso, lo que yo hago finalmente, cuando diseño un PI, es mover el KP y mover el KI hasta que logro intersectar lo que yo definí. Este numerito de acá le podría dar 100, le podría dar 1000, le podría dar 0,1, y en realidad la magnitud numérica no es relevante. Pero si yo quiero modificar el KI, ¿cuál tengo que mover? Sí, usted puede mover el puro cero nomás, no puede mover nada más. Y el hecho es que usted no modifica el KI o el KP, usted los encuentra y le dan lo que le tienen que dar nomás. Lo que usted podría modificar es decir, mira, yo no quiero que esto sea 0,7 y quiero que esto sea 0,09, por ejemplo, 0,9. Entonces, ahora estoy por acá. Entonces, como yo cambié mi requerimiento y quiero que mi sistema responda distinto, lo que tendría que hacer es modificar mi 0 acá. Ahí estoy más o menos justo. Entonces, ahora me cambiaron las ganancias y me dieron 108 y 338. Pero no significa que acá estoy en 338 o que en algún eje esté en 100. Son los valores numéricos que me permiten cumplir los requerimientos, ¿no? Sí. ¿Dudas o consultas? Por mi parte, no. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en el resto del curso es
hacer esto hartas veces, y el segundo proyecto va a ser específicamente de diseñar sistemas de control. El laboratorio que están haciendo va de la mano en esto. Y la agencia en un principio lo hagan varias veces para que instalicen el proyecto, perdón, el procedimiento, y que si tienen datos problemas conceptuales, al principio cuesta un poco entender todas estas cosas porque es como abstracto. Pero una vez que uno lo hace y lo ve funcionar, es cuando efectivamente entiende lo que está pasando. Al final, el KP y el KI son una consecuencia de lo que yo necesito. Lo que yo necesito es que mi circuito de tipo funcione bien mal. Por ejemplo, espérenme, esto es 108 y 338. Yo podría tener un requerimiento en mi circuito que me diga, no, ¿sabes qué? No quiero llegar a 18 porque mucho sobre oscilamiento. Hay mucha oscilación. Entonces, si quiero menos oscilación, el tiene que ser más grande, más cercano a 0 a 1. Como lo subí, me dio 108 acá y 338 acá. Y aquí yo lo que tendría que ver es qué pasa con el nuevo controlador. Si se fijan, responde un poquito menos oscilatorio. Pero el KP y el KI son varios numéricos que por sí solos no tienen importancia. No es importante que relacionen con la docencia. Lo que es importante es que ese KP sea el resultado de un proceso analítico en el que yo decido cómo quiero que el instante se comporte. ¿Se entiende la idea, no? Disculpe, no le Escucha entiendo. mal. No le escucho bien. Está como entrecortado. Ya, ahí ya cerré todas las nubes para privilegiar el ancho de banda. No sé si me escuchan nuevamente. ¿Se escucha, muchachos, o no? Entrecortado, profesor. Sí, entrecortado, profe. Recortado. Ya, es que estoy sin energía y estoy desde mi celular, entonces no, el ancho de banda del celular no hace maravilla. De todas maneras, esto está grabado y en la grabación van a poder escucharlo sin que esté entrecortado. Lo que yo les decía es que lo que me importa a mí es cómo se comporta la planta, la variable eléctrica o mecánica que yo quiera controlar. Si el número es 100, 200, 50, es irrelevante porque el número es resultado de un proceso para que la planta se comporte como yo quiero. Eso es lo importante. Y debido a todas las perturbaciones del sistema de control que hemos tenido el día de hoy, voy a dejarlas acá. Ya recuerde su libro eléctrico, voy a subir el mismo a la plataforma y ahí lo van a poder realizar con mayor calidad. Así que quedamos acá, muchachos, porque me mandan un correo y nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien.